Hola, buen día a todas y a todos. Tenemos que volver a hablar de la formación de la opinión pública y la incidencia de los medios de comunicación, y esta vez tenemos que hacerlo pensando en las elecciones regionales de octubre, en donde se escogen gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Y tenemos que hacerlo porque, en efecto, la matriz de opinión dominante va a tener una incidencia en lo electoral. Ya se ha advertido, hemos advertido que estas elecciones regionales son diferentes a elecciones que hemos vivido en años y en etapas anteriores, puesto que estas se van a hacer en enclave nacional. Es decir, no vamos a hablar y no vamos a ver a candidatos en grandes ciudades y en departamentos hablando de la realidad de estos departamentos, hablando de las necesidades que tienen sus territorios, hablando de propuestas concretas, sino que se va a hacer en enclave de política nacional. Para que sea así, para que fuese posible unas elecciones regionales y locales con un discurso de enclave nacional, esto solamente es posible o se lo debemos a los grandes medios de comunicación que han logrado colocar, imponer una discursiva en la opinión pública. Ya hemos hablado que la teoría de la agenda setting se corresponde con cómo se relacionan diferentes agendas, y dentro de eso tenemos la agenda pública, la agenda mediática y la agenda política, y cómo eso impacta en general en la opinión pública. Pues bien, lo que hemos visto aquí es una agenda mediática, cómo esta logra incidir en la opinión pública, moldearla hasta cierto punto, puesto que desde que inició el gobierno del cambio liderado por el presidente Gustavo Petro, lo que hemos visto es mayoritariamente, haciendo el ejercicio 1 de análisis de portada, de análisis de medio, mayoritariamente, por encima del 90% de noticias contrarias al gobierno, desfavorables al gobierno, opiniones desfavorables al gobierno, unas reales y unas inventadas, ¿no? Eso es algo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, cómo se hace una comunicación sutil, borrosa, y cómo se miente y cómo se genera lo que también hemos hablado de la espiral de la máquina del fango de eco. Mayoritariamente, por encima del 90%, hemos visto a los medios de comunicación hablando contra el gobierno del cambio. Y repito, esto hace parte de la agenda setting, dentro de la formación de la agenda mediática, cómo impacta en la agenda pública y en la opinión pública, en la medida que escoge los temas que van a ser noticia. Repito, más del 90% de las noticias, las opiniones, etcétera, son contrarios al gobierno de Gustavo Petro. No hay ninguna intención por parte de los medios de comunicación de mantener una distancia política frente al gobierno, sino que claramente han tomado una orilla política e ideológica, al punto de que incluso si baja el dólar y si las previsiones que hizo el gobierno de la caída del dólar se cumplen, termina esto, que en otrora sería una noticia buena, termina siendo o pintándose y dándosele una vuelta de tuerca para intentar presentar esto como una noticia mala. Y así sucesivamente. Repito, más del 90% de las publicaciones, si uno hace análisis de medio, análisis de portada, son contrarias al gobierno. Poco o nada se reconoce de las cosas positivas que ha hecho el gobierno. Incluso hemos visto medios como de la noche a la mañana parece que fueran ahora críticos, parece que fueran ahora militantes de una izquierda, ¿no? Parece que ahora preguntan dónde está el Estado,
por qué el Estado no está en Buenaventura, por qué el Estado no está en el litoral pacífico, por qué ahí está la delincuencia, por qué, etcétera, etcétera, qué pasa en La Guajira, cuando esto es una realidad que llevamos arrastrando años atrás. Sin embargo, la importancia, la tematización, el nivel de cobertura no era igual en años anteriores con gobiernos anteriores. Claramente hay una posición política ideológica que han tomado los grandes medios de comunicación. Y esto impacta, como decía al comienzo, en la agenda pública y en la agenda política. Por eso es que vamos a ver las elecciones regionales, las elecciones locales, en enclave nacional. Y esto es algo triste, porque esto contribuye a la polarización. Las elecciones en las regiones, en los departamentos, en los municipios, deberían estar enfocadas a la realidad de estos municipios, es decir, a lo que necesitan en la práctica estos municipios, porque en últimas es ahí, en los municipios, donde la ciudadanía vive. Pero si vemos una gran cantidad de candidatos, y esto muestra la pobreza de la política, lo marchito de la política, no están hablando de propuestas, no están hablando de su ciudad, no están hablando de su municipio, sino están hablando de un voto contra el cambio, un voto contra Gustavo Petro. Sus campañas se basan exclusivamente en ir contra el presidente de la República y no son capaces de hablar de propuestas, de necesidades y de soluciones reales en cada uno de los municipios o de los territorios. Esto, repito, muestra la pobreza de la política, pero lo que es aún más peligroso, contribuye a generar, aumentar la tensión en un proceso de polarización política. Estoy convencido de que mientras, en la medida de que tengamos candidatos y candidatas serias en los territorios que hablen políticamente de las necesidades y ofrezcan soluciones reales, lograremos avanzar en el propósito de hacer de nuestro país una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.